página web. Se encuentra con nosotros Karina Villarroel, directora regional de Integra. Hay un llamado bastante importante, por eso obviamente le hicimos esta invitación para que participe de TV1 Noticias Edición Tarde. Un llamado a postulaciones para jardines infantiles y salas cuna de Integra. Directora, gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está? Muy bien. ¿Bien? Bien, sí. Acalorado hoy día. Sí, sí, para bailar tropiconce, como dicen. Sí. A veces jornada muy fría, a esta hora mucho calor. Pero somos flexibles los penquistas. Oye, un poco rato más puede que hasta que llueva. Sí, ¿no? Siempre hay que andar con el paraguas. Sí. Como siempre digo yo, casi como una comedia, por así decirlo. Sí. 10 capas. Sí. Mínimo. Directora, gracias por estar con nosotros. Lo mencionaba. ¿En qué consiste este llamado? Bueno, la verdad es que tenemos un llamado muy importante para las familias, para padres, madres, para las abuelas que siempre son las cuidadoras muchas veces de sus nietos, y los queremos invitar a postular a nuestras salas cunas y jardines infantiles. En Concepción tenemos 10 salas cunas y jardines, y el llamado es que visiten la página web www.integra.cl y puedan postular pensando en una educación de calidad para sus hijos, para sus nietos. Son espacios educativos bien tratantes, que resguardan las emociones de niños y niñas, su lenguaje, muy respetuosos de la cultura, de los intereses de los niños. Entonces las invitamos a postular y a conocer también los jardines. ¿Quiénes pueden postular? Todos. ¿No se necesita nada, algún requisito? Todos podemos postular, y luego, si en el caso de que las postulaciones alcancen el 100%, se generan listas de espera, y ahí también hay una priorización ya para entregar los cupos. Pero esto es cuando se alcanza la cobertura total. ¿Cuándo las familias saben de los resultados finales? 16 de diciembre. 16 de diciembre. Sí. Y desde el 19 de diciembre al 6 de enero aproximadamente es el proceso de matrícula. Digamos que se hace el llamado a familia a inscribirse a sus hijos desde los 3 meses hasta los 4 años de edad, exacto, ¿cierto? Ese es el rango de edad. Sí. En todo este tiempo que lleva a cargo, ¿con qué se ha encontrado en este sentido en los jardines? La verdad es que, bueno, llevo 2 meses y algo. Por eso le preguntaba. Sí. Sabía que llevaba poquito tiempo en el cargo. Nos hemos encontrado, primero que todo, con niños y niñas que quieren vivir su protagonismo, su ciudadanía, su cultura de infancia. Es muy interesante cómo ellos presentan sus sueños, sus preferencias, sus intereses. También nos hemos encontrado con familias, muchas familias que están demandando educación, ¿cierto?, de calidad, no en términos solo de contenidos que sean como lo que tradicionalmente conocemos como la materia, ¿cierto?, contenidos conceptuales, sino que también estamos demandando una formación ciudadana y valórica. Nos hemos encontrado también con equipos muy comprometidos, con ganas de recibir a niños, niñas en su diversidad. También eso es importante recogerlo. No hay distinción, ya acá recibimos a todos los niños y niñas del país. No importa, ¿cierto?, si hay algún diagnóstico de por medio, no importa si hay alguna situación familiar, ya todo lo contrario. Estamos acogiendo sobre todo a aquellos niños y niñas que han sido los más vulnerados dentro de la sociedad. Sí, ese tema quería tocar con usted. En el caso que se detecten casos de ese tipo, ¿qué se activa? Cuando conocen de casos de abuso, de violencia, de los cuales lamentablemente son víctimas niños o niñas. ¿Cómo se activa todo? ¿Qué se hace? Sí, nosotros estamos llamados a denunciar, ¿cierto?, cualquier situación de violencia o de vulneración de derechos de niños y niñas que asisten a nuestros jardines. En ese sentido contamos con protocolos internos ya de análisis de estas situaciones y también de derivación a las instituciones correspondientes. Directora, usted hablaba de planes, que se ha ido avanzando en ese sentido. Claro, la educación, por ejemplo, mía, a la hora de asistir a un jardín es absolutamente distinta a la de hoy. Usted señalaba y remarcaba una educación valórica. ¿En qué se traduce eso cuando el niño, la niña, llega al jardín? Sí, se traduce en un acompañamiento, en el desarrollo de valores y actitudes de los niños y de las niñas, pero por sobre todo el respeto
por sus características, por sus emociones. A veces sucede mucho que se categoriza a los niños. Es mañosito, es tímido, ¿cierto? Está enojado, no quiere, no es respetuoso, está desregulado, he escuchado yo de repente. ¿Ya? Entonces yo creo que lo primero, más que instalar valores en los niños, ¿cierto? Es como volver a vivir desde la pedagogía nuestros valores. ¿Ya? El respeto, es como yo digo siempre, volver a humanizar la pedagogía, priorizar el encuentro, priorizar el buen trato, las relaciones, la mediación, la conversación, y no solamente desde el lenguaje verbal, ¿ya? Sino que también ir respetando otros lenguajes de los niños, el silencio, sus pausas, sus recurrencias, todo aquello nos va hablando. Entonces, de repente es como hablar de una educación valórica que día a día los niños la viven. No hay que ponerle nombre. Ya para nosotros es importante esta conceptualización, pero los niños desde que se encuentran con otro establecen relaciones, se buscan, comparten, se respetan, a veces se desencuentran, buscan la mediación de un adulto muchas veces para resolver su problema y ahí tenemos que estar. Precisamente en ese tema, y es lo que estamos viendo, a ver si el director nuevamente podemos revisar imágenes. Ustedes tuvieron una actividad en la cual participamos nosotros, que nos pareció notable, y era cómo los niños veían en su jardín. Entrevistamos a varios chicos, niñas, niños, y nos impresionó el grado que tenían ellos de expresarse súper bien frente a la cámara, porque digamos que la cámara de televisión... Intimida. Claro, intimida o inhibe en ese sentido. Y nos sorprendió, wow, nos encontramos gratamente sorprendidos con el nivel de desplante, de manejo. ¿Qué fin tuvo esa actividad? ¿Forma parte de un plan? ¿Es primera vez que se realizó? No recuerdo en ese sentido, pues fue una nota que preparamos hace un par de semanas atrás. Esta actividad se enmarca en el aniversario número 32 de la Fundación. Y siempre tenemos distintas actividades, pero esta vez queríamos relevar la voz de los niños y de las niñas. Perdón, ahí estamos viendo imágenes precisamente de la actividad. Relevar sus voces y conocer desde ellos también, ¿cierto? ¿Qué es lo que ellos acogen de su jardín? ¿Qué les gustan? ¿Cuáles son sus sueños? Es una actividad en la que ustedes participaron acá en Concepción, pero la replicamos también en Cañete y en Los Ángeles. ¿Ahí se van encontrando con realidades distintas? Por ejemplo, la respuesta de los niños, propias de su coyuntura. Sí, hay respuestas, exacto, hay respuestas donde hay puntos comunes. Ellos de su jardín destacan y valoran muchísimo los espacios educativos, el patio, los materiales, los juegos, dicen ellos, ¿cierto? El encuentro con los adultos, con las educadoras, con las agentes educativas, y eso se repite sin distinción. Pero ya después, dependiendo del territorio, van valorando otros elementos. Ya, por ejemplo, en Cañete trabajamos con agentes culturales, ¿ya? Que son personas destacadas en su comunidad, hablantes de Mapudungun, que van a desarrollar experiencias educativas con los niños y las niñas, y ellos lo valoren, pero enormemente, ya lo consideran un adulto educador más de su espacio educativo. Entonces ahí están esas distinciones que son más bien locales. Y dado ese panorama, los jardines y sus planes y la forma en la cual se educa a los niños van cambiando. Por ejemplo, yo recuerdo hace mucho tiempo atrás, me tocó visitar una escuela en Alto Biobío que estaba en el rescate del chedún, del habla, y me pareció súper interesante. Eso también ocurre con los jardines infantiles, va respondiendo a las demandas culturales que cada uno de estos espacios tiene. Hablamos que la región del Biobío es súper amplia en ese sentido. Tenemos zonas precordilleranas, zonas interiores, zonas donde obviamente los jardines están insertos dentro de comunidades, por ejemplo, de pueblos originarios. ¿Hay algo de eso? Ahí hay muchas líneas, ya referido a la multiculturalidad hoy día, efectivamente se recoge no solamente la cultura, ¿cierto?, local, sino que hoy día acogemos bastante prácticas educativas que respetan la cultura de nuestras familias migrantes. Creo que ahí hay una línea. Como bien dice usted, la educación hoy día está respondiendo a la contingencia, ¿ya? Y uno de los elementos, por ejemplo, que hoy día están desarrollando los jardines infantiles y también las escuelas, es el desarrollo de conversatorios en torno a la temática del género, la sexualidad, la afectividad, que también es un tema que en nuestros años no estaba presente. Entonces es bien interesante también cómo van apareciendo temáticas que son contingentes y que responden a la cultura de ese niño hoy. Yo creo que aquí hay un llamado muy interesante también que nos hace el Ministro de Educación, y es que cambiemos nuestros paradigmas.
Yo creo que el educador tiene que hacer ese proceso de transición. Ya no estamos educando como nosotros fuimos educados. Hoy día ya no hablamos solamente de contenidos conceptuales, sino que estamos fortaleciendo habilidades en los niños. Y es súper importante también que reconozcamos qué habilidades, qué talentos traen ellos, sus familias, para desde ahí potenciar. Yo recuerdo que antes a uno como que lo nivelaban, ¿no? Ya, ¿qué sabe? Ya, entonces esto sabe el 50% del grupo y este 30% no, entonces vamos a tratar de que pasen para acá. ¿Y qué pasa con aquellos que sí tenían talento? ¿Dónde quedan? Y por eso también hablamos de prácticas que son diversificadas, de metodologías que responden en el fondo a esta diversidad que es cultural, pero que también es una diversidad de aprendizaje. Directora, la quiero llevar a otro tema bastante complejo que ocurrió y, bueno, sigue ocurriendo en algunas comunas, y hablamos de los jardines infantiles particulares. Muchos de ellos debieron cerrar, lo que significó despidos, desastres económicos para quienes estaban al mando de estos jardines infantiles. Algunos han vuelto a funcionar afortunadamente. ¿Qué visión tiene Integra de lo que ocurrió por pandemia? ¿Existe algún, no sé, plan de apoyo que se puso en marcha, que se puede poner en marcha, pensando que, claro, se entiende, van en líneas distintas, pero ¿qué visión tiene de esta coyuntura que se produjo? Sí, yo creo que ahí hay dos elementos importantes. Primero, distinguir, ¿cierto?, que a los jardines particulares sin duda fueron golpeados por la pandemia, porque los niños no tuvieron en el fondo las familias, los niños no tuvieron la necesidad de estar en un espacio educativo, ¿ya? Y bueno, y sin duda eso golpea económicamente y el sostener también estos espacios. Pero otra línea está dada desde el cumplimiento con las normativas que desde el Ministerio de Educación se han establecido para el funcionamiento de salas cunas y jardines infantiles, ya contar en el fondo con el reconocimiento oficial. Y ahí, bueno, en el fondo cada espacio educativo, sea público o sea privado, tiene que resguardar el cumplimiento de aquellas orientaciones y normativas. Directora, lo último, de total de los jardines infantiles de la región del Biobío, ¿hay algunos que estén en etapa de reconstrucción, en proceso de entrega? Sí. ¿Cuántos son? Bueno, recientemente veníamos de una reunión donde hay muchos proyectos, ¿cierto?, que están en cartera, ya cerrando este año. Estamos pensando en cerrar algunos ya en Yumbel, por ejemplo, un jardín en San Sebastián que estaba en mitigación, le llamamos, porque se construyó nuevamente este jardín. Y para el próximo año hay aproximadamente 16 jardines que están con la revisión de sus propuestas, jardines que en el fondo lo que esperamos es poder reconstruir algunos. Otros tenemos que hacer modificaciones estructurales, ¿cierto?, pero siempre para dar respuesta a esta calidad educativa que está precisamente en el marco de este reconocimiento oficial que yo le señalaba. Y ahí, ¿cómo se hace para garantizar precisamente que las familias tengan a sus niños, puedan acceder a estos jardines, pensando que están en reconstrucción, que quizás todavía están en etapa de entrega? Pero todos son derivados. Todos están funcionando. Ya cuando nosotros estamos con un jardín en etapa de reconstrucción, por ejemplo, ¿cierto?, los niños están en un espacio educativo que está reacondicionado para aquello, ¿ya? Puede ser una sede, puede ser una casa, pero que cumple con todas las condiciones de seguridad, de cuidado, de bienestar y educación para recibirlos. Mientras está, ¿cierto?, la construcción del jardín infantil definitivo, ¿ya? Sí quiero dejar claro que en ambos casos, ya, tanto el que va a ser, el que está siendo construido, como aquel que se encuentra en un periodo, ¿cierto?, de recepción de estos niños, de acogida durante transcurre el tiempo de construcción del nuevo jardín, ambos cumplen con todo lo que está establecido bajo la ley. Bien, Karina Villarroel, directora regional de Integra, fue un agrado tenerla acá en TV1 Noticias edición tarde. Sabíamos que llevaba poquito en el cargo, así que era importante conocer qué visión tenía usted de los jardines y este proceso de postulación tan relevante en ese sentido, que están todas las familias a la espera. Sí, muchas gracias, y invitar a las familias que visiten la página web, que conozcan nuestros jardines, nuestros proyectos educativos, y los estamos esperando. Bien.